Quinto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Número 1. El 90% de lo que ha dicho López Obrador es mentira. Es deformación de los datos y es sacar de contexto la información para darle una imagen positiva. Segundo dato del informe de gobierno. Salieron de la pobreza 8,5 millones de personas. De clase pobre salieron de la pobreza a clase media. Y 20 millones de personas de la clase media cayeron en pobreza. Por lo tanto, aumentaron 12 millones más de personas pobres. Aumentó la pobreza. Y la pobreza extrema aumentó 400,000 personas más. Tercer dato del informe de gobierno. Aumentó 30 millones más el número de personas sin atención a servicios de la salud, llegando a 50 millones de personas que no tienen atención de servicios de salud, que con el Seguro Popular sí lo tenían. Y en el IMSS Bienestar, únicamente algunos estados han surtido de medicamentos, pero medicamentos de enfermedades muy simples. No hay medicamentos para enfermedades de nivel elevado, para cáncer, para SIDA, para diabetes. Y también no hay abasto de medicamentos para personas me distraje. Y no hay vacunación a niños. Nada más hay como un 15% de vacunación a niños, cuando debería de haber más del 70% de la vacunación a niños. ¿Qué significa esto? Que todos los niños que anteriormente, en otros tiempos, recibían las vacunas en la niñez para evitar que les dieran, por ejemplo, con la triple y con otras, de tuberculosis y una serie de enfermedades graves, ya no las hay. Eso es gravísimo. Decía que los enfermos psiquiátricos ya no tienen medicamentos. Por lo tanto, pobres enfermos psiquiátricos que van a padecer muchísimo. Propiamente han desaparecido la atención psiquiátrica. Siguiente dato. La delincuencia en este quinto año de gobierno rebasó el número de muertos por homicidios que se tenían en todos los gobiernos anteriores. Llegó a más de 170,000 muertos por homicidio. Aunque dice que empezó a bajar, pero empezó a bajar, si es que fuera cierto, porque el gobierno de Obrador dice puras mentiras, pero empezó a bajar hasta el quinto año, y no bajar mucho, sino, digamos, no crecer. Pero hasta el quinto año de gobierno, cuando dijo que desde el primer día iba a empezar a bajar el nivel de delincuencia, pero ha aumentado. Por lo tanto, ya rebasó a todos los gobiernos anteriores en delincuencia. Ha aumentado el número de desapariciones, ha aumentado el número de masacres. Siguiente dato. La corrupción aumentó muchísimo, más del 200%, porque los casos de corrupción en este sexenio superan en muchísimo a los casos de corrupción de gobiernos anteriores. Ya la Auditoría Superior de la Federación en 2019, primer año, dijo que aumentó la corrupción en el gobierno de López Obrador 50% a la que tuvo Peña Nieto. Y en ese momento dijo Obrador que ya no había corrupción, cuando la Auditoría Superior de la Federación indicó que aumentó 50% más. Y en el mundo se sabe que México está entre los 4 países más corruptos del mundo,
entre los 5 en este gobierno de López Obrador, cosa que en gobiernos anteriores no estaban ni siquiera entre los 20 más corruptos, ahora está entre los 5 más corruptos. Y la violencia o delincuencia tiene a México a 9 de las 10 ciudades con mayor delincuencia y violencia en el mundo. Datos en el gobierno de López Obrador. Siguiente dato. La educación fue rechazada por los padres de familia porque se demuestra claramente que no hay un aporte normal para el estudio de la ciencia, de la historia, de la matemática, transformando el conocimiento científico en lo que ellos llaman saberes. Un saber es lo que alguien sabe, sea cierto, sea falso, sea bueno, sea malo, es un saber. Y no, la educación en las primarias, secundarias, universidades debe ser científica, no de lo que cada quien quiera creer. Entonces disminuyó el nivel educativo científico, pero totalmente, dejando todo el conocimiento científico importante a un librito con unas cuantas páginas embarradas de matemáticas, todo, lo que es gravísimo, porque ¿qué profesionistas, ingenieros, médicos vamos a tener con esta educación? ¿Médicos que van a hacer brujería? ¿O porque en los saberes de la comunidad está la brujería o está tantas cosas? Atención a la salud, bueno, sabemos que cayó el nivel esperanza de vida en México, cayó 4 años, quedó en 70 años. O sea, fue un gran fracaso para la atención a la salud. Siguiente informe. El crimen organizado aumentó en este sexenio, pues totalmente. Ya todo el país está gobernado por el narco, las bandas del crimen organizado, porque ya se deciden muchas cosas los delincuentes asociados con el gobierno de López Obrador, porque por eso López Obrador va a saludar a la mamá del Chapo, que es el mayor delincuente del crimen organizado. Por eso libera a Ovidio, hijo del Chapo Guzmán, y por eso el Mayo Zambada lo acusó de que él recibe corruptamente moches del crimen organizado, que fue el único acusado en el juicio contra García Luna. O sea, el único corrupto con datos que se han dicho es López Obrador. Siguiente dato. La opacidad creció muchísimo, que quiere decir que hay cantidad de acusaciones para juicios que están detenidos porque no se llevan a cabo, o sea, no se llevan a cabo la resolución de los delitos que reciben acusación, porque todo es una total opacidad. En el dato de nepotismo, que quiere decir que se beneficia, los políticos, los que tienen cargos públicos, benefician a sus inmediatos, sus familiares, y aumentó el nepotismo en este sexenio con López Obrador, empezando por el presidente López Obrador, que a sus hijos los ha hecho ricos con empresas como una chocolatera, una cervecera, con conflictos de interés, haciendo que uno de sus hijos tenga relación o una casa con una hija de un empresario petrolero en Estados Unidos, con conflicto de intereses. Número siguiente, de informe de gobierno. La división y el odio en México ha crecido, pero muchísimo, porque el señor presidente genera el odio, y no había habido nunca un clima de conflicto y odio como el que está en el gobierno actual. Siguiente dato, el Estado de Derecho en México cayó totalmente, porque el desacato a órdenes judiciales en el gobierno del presidente López Obrador es el mayor en la historia de México, yo creo que de la humanidad, porque se ha visto cómo se le ha ordenado a López Obrador, y hasta él lo ha dicho en sus mañaneras, que deje de atacar y criticar y meterse en las elecciones atacando, criticando
a candidatos o a partidos de la oposición en las campañas electorales y lo sigue haciendo. Supimos cuando desacató la orden de no atacar a Xochitl, lo siguió haciendo, hasta lo dijo burlándose. Dice, me van a castigar, pero lo voy a decir. Ha estado ya, el tribunal ha dicho que si sigue haciéndolo, pues tendrá que ser destituido, pero pues no pueden porque Obrador tiene todos los manejos autoritarios y los presiona de alguna forma a la Suprema Corte de Justicia. Entonces, la violación a la ley y a la Constitución ha aumentado en todos los sentidos con este gobierno del Obrador, porque el Obrador viola las leyes como un delincuente electoral y un delincuente en general. Siguiente, los datos de las funciones. El ejército está realizando otros cargos que no le corresponden, porque los pone de albañiles, los pone a hacer cosas, y eso es una violación a las funciones de las personas, de los cargos públicos. Entonces, por lo pronto un balance. Y siguiente dato, la contaminación aumentó muchísimo con el aumento del uso del petróleo, la eliminación de las energías limpias que en este gobierno se ha hecho, y contra el Acuerdo de París. En el mundo piden que no se use más petróleo, ni siquiera carbón, y este gobierno ha decidido usar el carbón y el petróleo, contaminando al país. Con respecto a un informe sobre la migración, pues hay una crisis migratoria brutal, porque nunca había habido casos tan terribles. Bueno, este caso que pasó en Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes por la total irresponsabilidad del gobierno federal de López Obrador. Y la impunidad ha aumentado muchísimo, porque en Segalmex, Ovalle, el director de esa empresa, fue protegido por Obrador, lo sacó del problema, del delito. Garduño, en el caso de la agencia migratoria de Ciudad Juárez, también fue perdonado. Siguiente, en política exterior, se sabe que López Obrador está gastándose el dinero de los mexicanos apoyando a otros países, en lugar de dar el dinero a los mexicanos. Por ejemplo, está apoyando mucho con petróleo a Cuba, está también dando dinero a otros países cuando en México se necesita. Pero en política internacional, pues ha dejado de asistir a todos los foros importantes. En el mundo lo han criticado mucho porque su tendencia a pelear, a tener conflictos, es la más grande que ha tenido México. Nunca había tenido México un presidente tan conflictivo como López Obrador, que se ha peleado con España, con Perú, con Bolivia, con Estados Unidos, con muchos países, y con la misma ONU la ha criticado. Entonces este es el quinto informe de gobierno, que es más pobreza, más delincuencia, más impunidad, más corrupción. El otro dato que me faltaba, el gobierno de Obrador ha endeudado con 4 billones más a México, o sea, 4 millones de millones a México. Y esa es la causa por la cual puede dar pensiones, porque se endeudando al país. Y el siguiente dato del informe de gobierno es de que no ha hecho obra pública. Al quinto año de gobierno, todos los gobiernos anteriores se habían hecho miles de kilómetros de carreteras, muchísima pavimentación, alcantarillado, luz eléctrica, agua potable, mercados, museos, hospitales, escuelas, y no se ha hecho propiamente nada. Nada más las únicas obras, el Tren Maya, que todavía no funciona, destruyendo la selva, la refinería de Dos Bocas. Ambas obras se triplicó el gasto, que de por sí era muy cara, salió muchísimo más carísimo, con dinero de los mexicanos. Ese es el informe de gobierno hasta el momento, del quinto informe de gobierno. Lo que dice López Obrador son puras mentiras. Si cuando en el primer año, en el 2019, México cayó en el PIB al 0%, que fue el peor año económico en la historia de México, dijo que íbamos requete bien. Ahora que ya sometió a todas las instancias
y secretarías que dan informes, pues es más difícil saberlo, ¿verdad? Los pone a que el Coneval diga mentiras, a que sus secretarios digan mentiras. Entonces el verdadero informe es el que acabo de dar por el momento. Muchas gracias.